Bueno, según una investigación del periódico El País, que es un periódico serio, que es un periódico español, por cierto, el vínculo entre el tráfico de drogas y de especies en México es cada día más estrecho. Los pescadores furtivos, los talamontes y otros son obligados a trabajar para el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación, que les pagan con metanfetaminas o con fentanilo. La sed insaciable de China por especies como la totoaba, conocida también como corvina blanca, el pepino de mar o el abulón, ha llevado al crimen organizado a querer controlar ese jugoso negocio. Los cárteles de México le entregan esas especies a los comerciantes chinos, quienes a cambio proveen los precursores químicos necesarios para producir la droga, la metanfetamina, la conocida como meta. Mientras tanto, la política del gobierno de López Obrador de no confrontación hacia los cárteles y los recortes constantes y a los presupuestos de las autoridades de medio ambiente le facilita la tarea al crimen organizado y el círculo se cierra como un círculo perfecto. Seguramente usted ha visto muchas imágenes o muchas veces la misma imagen cuando están talando la selva de Chiapas para hacer un tren. Sí. Es como abrirle una herida a la selva, una herida de unos 15 metros de ancho y varios kilómetros de largo. Bueno, pues esa herida a la selva ha producido millones de metros cúbicos de madera. Estas son conocidas como maderas preciosas porque tienen un valor muy alto en el mercado. Sí, son maderas que se utilizan pues para tapicería, para muchas cosas, artesanías, etcétera. No son el típico pino que se usa para hacer pues tablas que sirven para cualquier cosa, no. Esa madera fina cuesta mucho. Y bueno, quienes controlan este ecocidio son los grupos criminales a los que López Obrador les debe todo y les está pagando con esto. Pero además la industria pesquera también tiene sus bemoles. Yo no sé si usted sabe, por ejemplo, que para distintas especies en diferentes temporadas del año se establecen vedas. Por ejemplo, se prohíbe la pesca del camarón en una etapa del año porque los camarones están muy pequeñitos y no, cuando los pescan así no se cierra el ciclo, ¿sí? Y también por eso se establecieron granjas camaroneras. Bueno, hay otras especies como la totoaba que también se tienen que pescar en determinada época del año porque, pues de lo contrario, se rompe el ciclo natural y para los otros años ya no va a haber, ¿sí? Es como las tortugas, por ejemplo, ¿sí? Cuando llegan así cantidades impresionantes a distintos lugares de México, de las playas mexicanas, las tortugas a desovar, bueno, pues la naturaleza tiene un ciclo normal, digamos, un ciclo natural, valga la redundancia, en donde una porción de los millones de huevos que ponen las tortugas sirven para alimentar a distintas especies de aves, de depredadores y demás. Pero quedan muchas otras nidadas de tortugas que eclosionan y dan lugar al ciclo de la vida de esa especie. Pero cuando el hombre mete la mano, pues rompe el ciclo natural, pero especialmente cuando el crimen organizado mete la mano, rompe absolutamente todo. Rompe el ciclo natural, rompe el ciclo del mercado, o sea, rompe las leyes del mercado y todo se trastorna. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de pues ir a buscar a un mercado público o a un restaurante algunas pues manjares que hay en México
a partir de los peces o de los mariscos. Bueno, pues cada vez son más caros. Y usted le pregunta a los que venden, oiga, ¿y por qué es tan caro? ¿O por qué es permanentemente subiendo? Le pongo el ejemplo del camarón. Y ellos lo dicen. Lo que pasa es de que hay muchas manos de intermediarios para llegar al consumidor. Esos intermediarios son los criminales o el crimen organizado. Y no les hace nada. Antes había toda una red de policías que estaban vigilando los puertos pesqueros, etcétera, las zonas pesqueras, para evitar precisamente esto. Pero cuando llegó López quitó todos esos y los despidieron, chinguen a su madre. Y el territorio es libre para los criminales. Entonces, hay por ejemplo en Japón un mercado muy, muy grande para algunas especies de moluscos, ¿sí? Y lo que hacen en México es pescar clandestinamente esos moluscos y los venden a intermediarios del crimen organizado, quienes a su vez los venden a China o a toda Asia, ¿sí? Usted cuando va a China, yo he tenido la oportunidad de ir, o a Japón, hay lugares en donde un platillo de algún molusco es carísimo, porque los hacen además con una capacidad de darle un valor agregado muy importante, ¿sí? Hay un pez que es venenoso, pero que le quitan una porción que no tiene veneno, o le quitan el veneno, que es una pequeña bolsita, con mucho cuidado, y una porción de 3 o 4 trozos de ese pez que es venenoso cuesta una fortuna, y dicen que es delicioso. Bueno, pues usted cuando va a China o a Japón ve los restaurantes de no sé cuántas estrellas, son muy, muy caros, en donde sirven todo esto que se roban de México, que se lo roban los criminales organizados. Y lo hacen con la complacencia del gobierno de López Obrador. Y este trabajo periodístico tuvo que llegar de un periódico extranjero como El País, porque en México la prensa mexicana en el 99% está sometida y censurada. Ese es el México que estamos viviendo.